Bienvenido a The Talks, el podcast de la Fundación MOB, una serie de conversaciones con figuras imprescindibles de la creación contemporánea, un espacio para detenernos, escuchar y descubrir nuevas miradas. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en este bonito sitio, la Fundación MOB, recibiéndonos. Me gustaría presentarme, yo soy Santos Bacana, y sobre todo presentaros a mi gran amigo, socio, compañero de batallas, Antón Álvarez, de Tangana, a quien por supuesto todos conocéis. Y bueno, la idea de hoy es tener una charla. Para mí me sirve mucho poder tener tiempo de calidad con Pucho, que no nos podemos ver tanto como me gustaría últimamente, ¿no, Pucho? Porque estás en muchos menesteres, ¿no? He vuelto a mi vida de artista un poco, ¿no? Sí, tuviste una época que pasabas más por la oficina. Tenemos la productora Little Spain juntos y Pucho tuvo una época muy activa. Me despertaba temprano, iba... Te hacías tu café en la oficina. Hacía mi cafelito en la oficina esperando a la gente que llegase, pero ahora he vuelto a la rutina de despertarme ya a las 12. Has vuelto un poco a la vida del estudio, ¿no? No te he preguntado mucho, no me he pasado, aunque me has invitado un par o tres de veces al estudio todavía, pero has vuelto un poco a esa vida, ¿no? Que me interesa saber cómo es ahora en comparación, por ejemplo, con cuando hiciste el madrileño, que quizá era una vida de estudio más intensa y más al estilo de un rapero. Sí, o sea, he vuelto completamente a ese estilo de vida, que significa que te tomas muy en serio el estudio, pero claro, el estudio no es un trabajo de oficina, no puedes ir por la mañana con una lista de tareas, tienes que ir cuando estés descansado y tienes que tratar de no abandonarlo a pesar de que estés cansado, ¿no? Y eso implica que normalmente pues, te acuestas muy tarde. Pero bueno, sigue siendo una vida relativamente rutinaria, es decir, todos los días ir, porque nunca sabes cuándo va a suceder algo importante. Y ahora ha cambiado mucho porque el estilo de vida pues ya no es el de aquella época y efectivamente no es tan radical. Pero bueno, sigue pasando que un martes encuentras un filón, estas semanas sin ir más lejos. El miércoles creo que encontramos una cosa y entonces pues vas hasta el final con eso y pues sales de la oficina a las 5 de la mañana, efectivamente. ¿Requiere la música, o más bien tu música, de ese momento como de nocturno, de que todo se haya ido creando, se haya creado una magia, un entorno, o ya eres capaz a lo mejor de hacer un tema a las 6 de la tarde? O sea, de lo que no soy capaz todavía, a pesar de que lo intento, es de empezarlo a las 11, ¿no? Como hay algo que no he sido capaz de cambiar, de que no consigo conectarme del todo con la música si es en horario de oficina. Pero creo que sí que hay ya como un modo de bueno, estoy trabajando, esto tengo que hacerlo, voy a tomar la mejor opción posible. Sin embargo, lo odio un poco, ¿no? Es como que estoy tratando de practicarlo, pero lo odio y me siento como defraudado por mí mismo de no estar como un poeta romántico aquí, ¿no? En el momento de inspiración constantemente, que ese es el lugar en el que creo que me siguen sucediendo las cosas, las mejores cosas. O sea, digamos, porque hay el proceso de hacer una peli, más o menos, yo creo que todos podemos entender que hay una historia, hay una idea y luego hay una escritura de guión, hay un desarrollo, pero en el hecho de hacer un disco, el primer paso, ¿cuál es, no? A la hora de pensar en un disco, por ejemplo, ahora me puedo imaginar que estás trabajando en algo parecido a un disco o que tendrá la forma de un disco. ¿Cuál es ese primer paso? Porque no hay una historia en tu cabeza, digamos, definida y tú vas ya por ella, ¿no? El proceso también es encontrarla. Realmente no tengo ni idea porque esto es como una cuestión del formato. Es como en qué cojones estoy haciendo, ¿no? Esa es la pregunta. Pero me gusta no responder a esa pregunta y sino responderla desde el estudio. Y si un día voy y hago música, perfecto. Si veo que estoy haciendo algo que no merece la pena o si tiro de un hilo con la letra que tiene que ver con algo más narrativo, pues también tiro de ahí, ¿no? Ahora mismo siento el estudio como un taller. Y a mí me gustaba de pequeño esta idea como de los artistas que son un poco artesanos,
que tú cuando vas al taller, o la imagen del taller es un lugar como muy sucio, con cosas como inacabadas, como con las herramientas que suelen utilizar desgastadas, ¿no? Toda esa... me gusta pensar que ahora mismo el estudio para mí es eso. Y no estoy seguro de que vaya a salir un disco, ni siquiera otra canción. Y algunas de las cosas que han salido me llevan más como a otros lugares, como a otras narrativas, ¿no? El otro día Cristian, de hecho, con un proyecto que tenía yo empezado, que había empezado con Pablo, me decía, buah, siento que este proyecto es perfecto para que hagas una película, ¿no? Como que esto tiene que ver con... Para mí era genial, para él era una forma de decir que eso nunca iba a ser un hit una internacional, canción, ¿no? Él lo estaba viendo como una bonita forma de decirme que no está mal, pero sigue intentando. Pero para mí sí que yo lo siento así ahora mismo, lo veo como el taller y me gusta ir y pensar desde no pensar desde la organización, ¿no? Sí. No pensar desde la oficina, sino Sí. pensar desde ¿qué voy a hacer hoy? No tengo ni idea. Me voy a tomar un café, vamos a escuchar un poco de música y a ver qué pasa. O sea, ¿cuáles son tus herramientas, digamos, en ese taller? Por definir algunas que sí o sí hay en todos los días de estudio. Pues son muy sencillas. La primera, digamos, que define bastante todo lo que va a suceder, aunque luego puedes saltar. La primera es un poco el mundo, digamos, el ambiente, que sería un poco como dentro de un tratamiento visual sería el tono, ¿no? Las referencias, el tipo de imágenes que vas a poner. Y eso es como si estoy en un plan muy juvenil, si estoy claramente buscando un hit, si estoy... todo eso determina como un ambiente y luego dentro de ese ambiente pues está el mundo estético de la música y la letra, que hay una parte narrativa muy importante. Entonces, dependiendo, puedo entrar por los tres mundos. Puedo entrar porque he conseguido hacer una rueda de acordes en mi casa en el piano y entonces voy con eso y eso me da un mundo, una estética musical. Puedo llegar pensando que soy el Zetangana más director y entonces estoy yo pensando en mí de una forma como... En un envoltorio. Un envoltorio de un tipo que es más mayor, más no sé qué, y entonces eso me define el lugar del estudio. O puedo llegar con un verso, con una frase, y entonces dependiendo de eso. Y luego eso se va mutando, ¿no? De repente Cristian trae un universo y me pone unos chavales de Argentina que están haciendo indie y me enseña eso y entonces yo traigo un verso que venía de otro lugar y lo pongo por ahí. Se unen los dos mundos, ¿no? Y se van uniendo esas piezas y últimamente también ahora que estoy en una parte como de reconfigurarme porque vengo a terminar una peli y no sé qué es lo próximo que va a salir, utilizo mucho esta técnica de coger una cosa que proviene de un mundo y sacarla y ponerla en otro lugar, ¿no? En este caso, o sea, hay días que son, digamos, yermos en el estudio, que vas y te vuelves a casa sin nada. O sea, la mayoría de días son sobre todo ahora, que no hay un camino muy definido que tiene que terminar en algo en concreto, la mayoría de días parecen tirados a la basura, sí, y muchas horas. A lo mejor son días la jornada normal del estudio son 10 horas. Menos de 10 horas... No sale nada. Nunca he estado en el estudio. O sea, puedo estar a lo mejor un día que esté cansado y estoy 3 o 4 horas y veo que no estoy en ningún camino y entonces me voy. Pero todos los días que se cumple una jornada normal son 10 horas. Y los días buenos son 14 horas, 16 horas. Y luego ha habido, por ejemplo, temas tuyos que han salido en cuestión de... O sea, en menos de una hora, ¿no? O sea, en menos de una hora has llegado a... Pienso en Tú me dejaste, por ejemplo, ¿no? Que fue algo muy... Claro, Tú me dejaste, es el caso claro de que pasa eso. O sea, en una hora se produce el alumbramiento, ¿no? Rollo. Pero ese alumbramiento no se produce nunca, llegas al estudio y en una hora sucede. O sea, esa hora requiere de 6 horas antes de haber dado palos de ciego completamente y de estar aburrido o de probar cosas que no funcionan. O sea, el momento de dar a luz o de producir es muy corto, pero ese momento corto nunca se produce en el minuto cero. Se produce siempre en la hora 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, es como...
el tema tardas muy poco en hacerlo, en la cosa material, ¿no? Pero El proceso para llegar ahí pero nunca llegas al estudio y a la hora tienes ese tipo de tema. Claro, esto es masterizar el proceso, ¿no?, de creación, al igual que luego hablaremos de la parte más de cine, ¿no?, que has estado escribiendo un proyecto de ficción que requiere otros trucos, ¿no? Me daba curiosidad ahora, me encanta el tono este que estoy pillando, un poco de entrevistador, serio y legítimo. Me daba curiosidad ahora cuando hablabas de que llegabas al estudio con unos acordes. Claro, ahora me lo puedo imaginar, porque sé que en tu casa tienes un piano y has ido trabajando en la musicalidad, pero me retrotraigo a cuando eras un rapero y ibas al estudio sin esa parte de conocimientos musicales. ¿Cómo interactuabas, por ejemplo, con un productor o con alguien que tenía conocimiento musical? O sea, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza? O sea, para ser honestos, sigo sin ser capaz de poner más de 3 acordes en el piano. O sea, me cuesta un día de esfuerzo. Sigo siendo muy inculto en ese nivel. Que por otro lado, estoy en esta no sabría cómo decirlo, pero tengo esta pelea interna de que no sé si quiero aprender esa parte, porque yo sigo creyendo en una especie de esta cosa de la inspiración del salvaje, ¿no? O como... lo naif, el que no sabe. Lo naif, ¿no? sí, el atrevimiento de la ignorancia, ¿no? Que me suele suceder que a medida que, y con la música me pasa, porque aunque no tenga conocimientos musicales en el sentido, básicamente es la armonía, ¿no? Como que mis conocimientos de armonía son muy reducidos y yo no puedo hablar con una persona que hace un arreglo musical, no puedo estar hablando al mismo nivel de él, de si la tercera o la quinta me gusta más y no estoy seguro de qué es lo que pasa cuando mete la séptima en el acorde. O sea, todo eso tengo que escucharlo y sentirlo, pero más o menos estoy. Cuanto más conocimiento tengo, menos capacidad tengo para hacer algo que es original. Porque el conocimiento te conduce inexorablemente hacia caminos que ya alguien ha tomado. Una persona que sabe perfectamente cómo hacer las cosas, diríamos, las hace bien, ¿no? Pero hacerlas bien normalmente es hacerlas como otros ya han demostrado que se pueden hacer. Eso, para curar una enfermedad o para hacer un edificio, es imprescindible, pero para hacer algo original no es tan imprescindible, ¿no? Una cosa que está mal hecha o que durante mucho tiempo se dice que está mal hecha, de repente pues pasa a estar bien hecha, ¿no? Todos los guitarristas clásicos de principio de siglo, guitarristas que a mí me encantan, ¿no? Pues Segovia o cualquiera que respetase la tradición de la guitarra clásica decía que los flamencos tocaban fatal. Claro, a mí eso me lo dice ahora una persona y me dice que es que los flamencos tocan muy mal la guitarra porque no la tocan como la tocaban los clásicos y el nivel de ignorancia que a mí me representa eso es como ni siquiera sigo hablando con esa persona, ¿no? Entonces, claro, hay algo de haber entendido un poco la música desde la idea de la producción, la estructura y como lo que yo interpreto que es la música para mí, que el conocimiento de la armonía sé que me va a llevar a otro lugar y tengo un poco de duda de si lo quiero abarcar, pero efectivamente ahora soy capaz de llegar con unos acordes y decirle a Cristian, oye, si empezamos por aquí, o a Pablo, o a quien sea. En la época esta del rap, que últimamente ya sabes que yo estoy otra vez como ahí, de alguna manera. Todo lo que se va volviendo viejo a Álvaro le empieza a interesar, ¿no? Es como, hasta que no pasa de moda, no. Cuando todavía podemos ganar dinero de ello, a Álvaro no le interesa. Es cuando ya es un negocio completamente... Ya en el momento que Bad Bunny saca un verano en Nueva York, ya digo, no, esto ya no es mi universo. Claro. Digamos. Solo podíamos pinchar esos temas cuando la gente decía, oye... Estos de viejos. Claro. ¿No podéis pinchar música de ahora en algún momento de vuestras fiestas de Little? Y ahora que lo hace Bad Bunny y que ya podemos como... Sí. Ahora es cuando ya tenemos que dejar de hacerlo. En cualquier caso, o sea, ¿cómo se llegaba al estudio en esa época del rap? O sea, ¿tú traías cosas apuntadas? ¿O se depositaba todo en el momento en el momento y en la improvisación? ¿O había cosas que ya se tenían trabajadas? O sea, para mí hay un momento de transición en el rap hasta como... Son muchos años, ¿no? Pero digamos que yo de más adolescente, yo hacía mis beats en casa. Es decir, yo tenía mi programa de producción que en aquel momento era Reason y ahí hacía mis pistas, mis ritmos. Y entonces yo me hacía mi ritmo
me escribía mi letra, todo eso yo solo, en mi casa por la tarde después del ISTI, o sea, después del cole, si me apuras. Y luego había un momento en el que iba a grabar eso, ¿no? Entonces era como algo, todo era un proceso que sí que se iba preparando hasta el momento de ejecutarse. Y ya a partir de ¿cuándo sería, digamos? Antes de morirme, ¿no? El tema con Rosalía. Un poquito antes de eso, después de ese tema en el que ya se produce un cambio completamente en mi carrera, empiezo a hacer la música como se hace, digamos, en la música urbana normal, Claro. y como es la forma de producir normal de Estados Unidos también, ¿no? Que es como el estudio es un lugar de creación en el que va gente que hace música independientemente de que haya un artista, ¿no? O el artista a veces ni siquiera está en el lugar en el que se hace la música. Y la música se entiende como una cooperación colectiva, ¿no? Entre productor, compositor y artista, normalmente, que son como tres gorros que pueden ir cambiando. A veces el productor también es artista o también es compositor, pero son esas tres personas. Y ahí yo empiezo a darme cuenta de que a mí se me da bien esta cosa de llegar al estudio sin absolutamente nada, ¿no? Y que sucedan cosas allí que están a la altura. Pero me costó mucho tiempo, pasé un montón de tiempo relativamente solo en Miami dándome cuenta de cómo funcionaba esto y haciendo sesiones con gente que no veía ningún futuro en mí, por supuesto, y que yo no sabía tampoco darles qué era lo que había que hacer en ese momento. Pero todo eso fue una transición. En el rap yo creo que lo más importante siempre ha sido y siempre será decir una cosa que resulta sorprendente, una sola frase que a alguien le resulta incómoda o sorprendente y ahí está la brillantez. Algo disruptivo, ¿no? Sí. También a la hora de relacionarte con la propia gente del rap, ¿no? Yo entiendo que también tienes que eso es el principio de la creación de un personaje, ¿no? Porque en el rap está muy mal visto. Yo siento que no está del todo bien visto ser tal y como eres, como una persona normal, hijo de tu madre, que tomas el desayuno y haces cosas de persona normal, ¿no? También tiene que haber tiene que haber una cierta magia en tu personaje, ¿no? Sí. O sea, el rap es muy performático, ¿no? Exacto. Estás obligado a estar por encima de las expectativas todo el tiempo. Y eso te lleva, pues, a chulearte, a vivir flipado, ¿no? Pero al final todo eso también tiene como un límite, ¿no? Y ahora que ya es casi una cosa anacrónica el hip hop y el rap, pues ya empiezas a ver que la gente también construye un personaje basado en eso, ¿no? Y ya hay otras cosas, pero sí, es complicada la relación con el rap. También desde España, ¿no? Porque el rap no es originario de ahí, entonces siempre hay como para asumir completamente todos los valores culturales y toda la idiosincrasia y las particularidades del hip hop, es muy difícil desde España, ¿no? Porque claro, hay un montón de cosas que parece que te están contradiciendo constantemente, ¿no? Sí, culturalmente. Culturalmente es... Pero ¿cuál es cuál es el punto de rotura en ese aspecto donde dices, ostras, ¿cuál es la gran revelación esta de puedo hacerlo yo? Esto nunca te lo he preguntado, ¿no? Como si la hubo, una gran revelación en un momento dado de voy a hacer esto, y voy a colocar un tema en los charts, digamos, ¿no? Sí hubo eso. Hubo una cierta sensación, o sea, ahora para todo el mundo es normal lo de la música urbana, pero hubo un momento en España, no hace mucho tiempo, en el que la música urbana era cuestión de tiempo. Eso iba a suceder porque estaba sucediendo en todos los lados, ¿no? Pero llenaba sitios, ¿no? Yo me acuerdo de una portada muy importante de un suplemento, no me acuerdo si era del País, El Mundo o ABC, pero era uno de los grandes. Me acuerdo que hablaba de los ninis en el Primavera Sound, no me acuerdo cómo, pero se refería a la música urbana como de una forma completamente despectiva. Y era uno de los años, fueron 2 o 3 años, en los que todavía no teníamos presencia ni en prensa, ni en la radio, ni en las
todavía no existían los charts de Spotify. Los charts de Spotify le dimos importancia precisamente nuestra generación, ¿no? Claro. Y luego le ha pasado que el del canto del loco, ¿no? Este hombre está diciendo como, mierda, el reggaetón, me he perdido esta época de, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que estábamos ahí y a nivel honestamente, a nivel económico, ya teníamos algo que decir, pero nos faltaba como asentarnos. Y entonces yo ahí me di cuenta, hubo un momento en el que me di cuenta de que efectivamente en el resto del mundo, y por el resto del mundo tampoco es que yo tenga idea, pero yo veía que en Latinoamérica ya estaba pasando, es decir, las estrellas que pertenecían al urbano ya eran las principales estrellas, en Estados Unidos ya venía mucho tiempo pasando y en España pasaba con los artistas de fuera, es decir, los principales artistas ya eran reggaetoneros en nuestro idioma y en inglés ya todo el mundo escuchaba. Y entonces yo decía, o sea, es cuestión de que alguien llegue y diga que va a ser él, ¿sabes? Entonces se puede decir que hiciste un pequeño fake it till you make it. Ahí dijiste... Completamente, o sea... Voy a ocupar este espacio que no tiene dueño, ¿no? Sí, yo llegué y dije, la música urbana va a ser esto, la no sé qué tal. Me acuerdo un momento importante llegando a los 40 principales, no me acuerdo cuál fue el tema que llevábamos, un tema muy poco urbano probablemente para convencerles, pero Guerrera de la Fuente, ese fue no sé si ese fue el primero. Le estoy preguntando a Kigo, mi manager. Mala mujer, dice Kigo. Mala mujer, quizá. No me acuerdo cuál fue el primero, pero como hacer ese statement de decir, bueno, esto va a pasar, es cuestión de tiempo y es cuestión de que alguien tome esta iniciativa. Y bueno, luego, claro, evidentemente han pasado muchas cosas. Tampoco quiero hacer aquí una retrospectiva gigante, ¿no? Me gustaría ir saltando de un lugar a otro. Pero, ¿cuál es tu primer...? Tampoco nunca te he preguntado cuál es el primer llamado que sientes del mundo del cine, si es que lo ha habido, ¿no? Yo tengo presente que en mi caso, por ejemplo, ver la peli de Grandes Esperanzas de pequeño, mítico beso de Gwyneth Paltrow con el niño pequeño en la casa y tal, como que esto siempre ha estado ahí. No sé si tú has sentido eso o ha sido ya más tardío. Creo que mi pulsión siempre ha sido como la de escapar. Esa ha sido la principal pulsión, la que a mí me ha llevado a hacer las cosas. Y en el caso del cine era escapar de la idea de que yo soy estrictamente un músico, ¿no? Y sobre todo un artista o un trapero, ¿no? Como esto es algo que a mí me horroriza, ¿no? Es que trapero está feísima la Está palabra. feísimo, tío. O sea, no tiene ningún tipo de... Y ya se está yendo por fin, ¿no? Pero... Pobrecillos todos los chavales que solo querían ser creativos y ya tienen toda la cara tatuada, ¿no? Y ahora quieren formar una familia, ¿no? A ver cómo le explicas, ¿no? Tomaron jarabe, nada, 1 año y medio, pero ahora están condenados para siempre. Yo creo que esta huida lo que me llevó simplemente fue a estar pendiente de qué cosas podían pasar y siento que por lenguaje como que lo suyo era ir hacia el cine, porque nuestra generación estamos hipereducados comparado con generaciones anteriores que tenían que ir a una escuela para estudiar lenguaje audiovisual. O sea, nosotros, aunque lo hayamos estudiado más o menos, tenemos una formación brutal, ¿no? Y llegamos al momento de la adultez como si hubiéramos estudiado. Bueno, yo a raíz de ver muy de cerca el proceso de cuando tú has dirigido una peli, me lo he planteado muchas veces, ¿no? He dicho, ¿por qué estudié esto? Ahora lo respeto demasiado, ¿no? Y tú llegas de un lugar más... Sí, eso está guapísimo, tal. Y pasan cosas que efectivamente están guapísimas sin necesidad de haber pasado por todo esto, que tampoco lo estoy desacreditando. También ha habido grandes profesores en mi vida y demás, ¿no? Pero había algo que te han enseñado a respetar algo demasiado, ¿no? Puede ser también porque hay una gran diferencia entre hace 60 años todo lo que se necesitaba para generar lenguaje audiovisual y lo que hemos necesitado nosotros, ¿no? Que nosotros grabábamos y editábamos de forma natural porque podías simplemente, ¿sí? Para hacer una broma a un colega tuyo. O sea, ese dominio ya te da como que la técnica llega a otro... Es otra cosa, ¿no? Antes no podías. Esa afición, digamos, o el gusto por el cine, en
tu caso fue paralelo al flamenco, ¿no? Que yo creo que ahí fue un gran hallazgo y en un momento en el que probablemente tú y yo estábamos muy alineados en el día a día, pero en el flamenco no te seguí. Yo creo que no lo supe entender o ver lo que tú viste ahí dentro, ¿no? Pero, ¿qué viste ahí dentro? Bueno, yo creo que esto, para ser honestos, nos ha pasado con dos cosas en la vida. Una es con el flamenco y otra es con la capacidad de bailar, ¿no? Sí, pero de las dos te pones la flor tú, ¿no? A ver, también a mi favor, hubo un espera, momento... lo de bailarme quiero redimirme, porque claro, tú has hecho una gira internacional bailando por todos los sitios, o sea, has tenido un profe para bailar con Nati Peluso, ¿sabes? Yo he ido a pelo a escuchar el beat y a hacer lo que podía, ¿sabes? Sí, o sea, hubo un momento, ¿no?, de cuando nosotros nos conocíamos que a los dos, cuando nos estábamos conociendo, que a los dos nos gustaba la música latina y no éramos capaces de ni una bachata ni una salsa, no había forma. Pero yo me embarqué como en esa misión. Sí. Fui educado magistralmente también. Y con el flamenco nos pasó un poco igual, como que siempre nos ha gustado, ¿no? Como estaba ese aroma ahí, pero ser capaz de profundizar. El baile es un ejemplo, pero sirve muy bien, ¿no? Hay que ser capaz de profundizar y uno, por mucho que quiera, hay algo como que hay como unas barreras puestas, ¿no? Con el flamenco pasa eso, que por mucho que te guste de oídas, necesitas... Hay algo más para acceder como a ese conocimiento, ¿no? ¿Quién es capaz de distinguir un palo por mucho que le guste el flamenco? ¿Quién sabe si es un fandango o si es una bulería o si es una soleá? Y ya no te digo si el fandango es de Huelva o si es un verdial. Todo eso... ¿Quién se atreve a dar unas palmas delante de flamencos, ¿no? Claro. O un ole mismamente. Eso es. Sí. O sea, es una de las cosas que más orgulloso estoy en la vida, el haber sido capaz de subirme ahí. Y no sé por qué, pero todo es gracias a ese pequeño instinto completamente pasional que me lleva como a enamorarme normalmente de las personas directamente y que es a través de la relación con alguien en concreto que atravieso esos mundos, ¿no? Y contigo me pasó con el cine, realmente. Con el cine y con cierta forma de ser un artista como conceptual. Que yo, aunque lo quería ser, no conocía a nadie que lo fuera hasta que conocí a Santos, que para mí era mi artista favorito, pero no tenía obra producida, ¿no? Era este tipo de artista que le conoces y dices, es un genio de mi generación y es el mejor artista que yo conozco, pero no hay nada que haya hecho. Es su forma de vivir y de ver el mundo. A día de hoy no he hecho nada todavía. Tengo firmado para dirigir una película, así que puede que haga algo. Como que ha habido ciertas personas en mi vida que me han marcado de esa forma y evidentemente Yeray es una de ellas, ¿no? Cuando yo le conozco, mi primera intuición de hecho no viene por lo artista que es él, ¿no? Yo voy a esta fiesta, que ya se cuenta en la peli, pero voy a esta fiesta de Javier Limón, en la que tú también estabas, por cierto. Te podrías haber subido al carro del flamenco en ese momento. Igual que al del baile, pero elegí otras vidas. Y lo primero que yo me fijo es que cuando me dicen que este chico que toca me acaba de tocar, él me dijo, me acaba de tocar una seguirilla que te mueres. Me acaba de poner el tiempo de la seguirilla en otro lado y no sé qué. Yo en ese momento no sabía de lo que me estaba hablando Javier Limón, pero me parece curioso que me hable de este tipo. Y me acuerdo que dije, mira, veo ahí a 5 gitanos y a un chaval con unas Dr. Martens, como con una torerita así, con unas pintas muy raras. Y digo, no sé si es un gitano raro o un payo rodeado de gitanos, ¿no? Y esto fue lo primero que me llamó la atención, más que su forma de tocar. La pulsión estética, ¿no? Sí, totalmente. El universo del personaje. Y como ver a una persona, ¿cuál es el entorno de este tipo, ¿no? Este tipo es una persona que pertenece a este entorno, pero que es raro en este entorno, o es uno de fuera que se ha colado en este entorno tan raro y tan exclusivo, ¿no? Y eso es lo que me vincula con él completamente. Contigo me pasaba lo mismo. Yo decía, ¿qué hace este tío que tiene como una caja de galletas antigua, fotos de los años 70 y que no para de escuchar a Antonio Machín y como cosas así? ¿Qué hace este tío en Los Ángeles, en West Hollywood, ¿no? Pues eso me pasó con Yeray y dije, ¿qué hace este tío? Y claro, pues te das cuenta que es una persona que está como... Y esto me llama la atención. Podríamos decir que estos enamoramientos, que en ocasiones, como en mi caso, han sido mutuos, han marcado tu carrera artística, porque yo, después de conocer a Javi y a Turri, pensé, claro,
ha habido un proceso similar aquí previo, una historia previa a la que yo llegué después, donde, claro, probablemente haya habido ese embeleso de decir, ¿qué hace un tío como Javi, ¿no? Fotógrafo, que ha sido el fotógrafo de Pucho durante mucho tiempo y uno de los grandes fotógrafos españoles ahora mismo, probablemente, Sí. que también es un rara avis, de cierta forma, ¿no? Un fotógrafo no había salido de la Elipa, un barrio de Madrid, con una visión también como de darle una vuelta a todo lo de Madrid, ¿no? Y podía imaginar, por la cercanía que había en el rap, que había existido también ese tipo de vínculo potente, ¿no? Completamente. Previo, al igual que con Turri. Igual que con Turri. Y que también sigue siendo esta... Me pasa lo mismo con casi todos, que es como, este tío no pega, ¿no? Y estas habilidades y esta actitud y esta visión creativa no pega en donde está, ¿no? Como que es un tío fuera de lugar, ¿no? Que es como yo me siento normalmente, haga lo que haga. Y esto es lo que me enamora de las personas y es lo que constituye una etapa de mi vida, ¿no? Que es... O sea, que ahora estarías adoleciendo de ese nuevo... Porque ya la etapa de Jedi se ha cerrado. Efectivamente. Y no está apareciendo ese nuevo amor, ¿no? Efectivamente, eso es. O sea, una de las... lo comentaba con Cristian el otro día, ¿no? Como una de las cosas es que no hay un nuevo proyecto porque no hay una nueva persona que me vaya a enseñar a bailar, ¿no? Qué doloroso para Cristian, ¿no? Que ha sido tu productor durante mucho tiempo, ¿no? Que le digas la sensación esta de esto ya no, Pero no hay nada efervescente entre tú y yo. Cristian me ha visto tantas veces en esa, ¿no? Como me ha visto de repente obsesionado, pues eso. Me ha visto hablando de ti, me ha visto hablando de todos, en verdad, de todos los que habéis pasado, de Víctor, de Javi, la época ahora con el flamenco, y me ha ido viendo como, ¿no? Y él sabe medirme y sabe también como dónde meterse, dónde le interesa, ¿no? Claro, es toda una habilidad eso, ¿no? Porque yo he de reconocer que en ciertas partes de la relación artística se sienten duelos o se sienten momentos difíciles, ¿no? Y hay que atravesarlos y no es fácil. Y también de buena tinta sé que ha habido otros joints, por así llamarlos, donde no han terminado del todo arriba, ¿no? Porque cuesta asumir esto, hay que hacer un trabajo, ¿no? Sí, o sea, esto me pasa todo el rato, que es, claro, yo de repente me enamoro y me expreso creativamente así, ¿no? Y parece como que toda mi vida ahora... pues me voy a dedicar a lo que genero con esa persona, ¿no? Y entonces, pues toda mi vida voy a hacer proyectos contigo, Santos, y como todo... Esa sensación, ¿no? Parece como que... Pero claro, luego las otras personas, pues de repente yo pues encuentro a Yeray, ¿no? Y entonces ahora estoy hablando de flamenco todo el día. Y Cristian me dice, pero esto no era lo de la música urbana y... ¿no? O sea... Y es difícil mantenerlo, ¿no? Pero yo necesito sentir esa pasión loca, ¿sabes? Y necesito sentir como invertir toda mi vida en algo nuevo que no conocía y que siento que me va a cambiar por dentro y que me va a dar la posibilidad de conocer algo nuevo. En este proceso también ha habido, en segundo término al menos, un deseo de, digamos, de éxitos o trofeos, porque da la casualidad de que en todo lo que te has embarcado, o sea, yo creo que es la única persona con un Latin Grammy, un Goya, un León de Cannes, o sea, ¿hay algo que de proyectar eso, visualizarlo, que ayuda al proceso o realmente es una consecuencia? O sea, ni una cosa ni otra. A mí me encanta el reconocimiento. O sea, honestamente, me gusta. Lo siento. Sí, entiendo que haya gente que no y puede. A mí hay en cosas de mi vida que me da igual el reconocimiento, ¿no? O sea, no. Pero a mí me gusta. Es una forma de validación. Yo soy una persona que no tengo ningún tipo de técnica. A mí no me avala ningún certificado. Yo todo lo que hago, lo hago de chiripa. Entonces, el reconocimiento de otros seres humanos es lo que a mí me da esa validación. Y yo cuando fui al estudio y Elías Ochoa me dijo que había escrito una coplilla que, pero eso lo acabas de escribir ahora, y se sorprendió y me dijo, no veas el madrileño este que... Ahí yo sentí que mi vida como músico cobraba sentido. Y no necesito un éxito como, digamos, comercial, ¿no? No necesito decir, voy a estar
evidentemente me gusta y cualquier tipo de éxito me parece bien y hace que todas las cosas crezcan, te permiten crear nuevos proyectos, etc. Pero a mí ese es el reconocimiento de otros seres humanos. Entonces, todo este tipo de cosas hay veces que me importan más o menos en la medida en la que para mí suponga eso, ¿no? La mirada de otra persona que yo valoro y que respeto su criterio. Entonces eso sí me puede impulsar a, una vez que he hecho las cosas, tratar de que me den, ¿no? Esa palmadita. Esa palmadita, totalmente. Pero ¿puede estar esto relacionado con algún tipo de trauma fundacional? Seguramente, sí. Porque yo conocí a tu padre y dentro de que es una grandísima persona, es muy parco en palabras. Recuerdo ver con él el primer concierto de la gira que fue en Málaga. Como que parecía que su desafío esa noche era, o sea, que se notase que estaba emocionado, o sea, se desprendió una emoción, pero no era capaz de articular palabras, ¿no? Y digo, a lo mejor era lo que necesitabas, ¿no? Puede ser. Lo tendría que ver con un terapeuta mejor que no ha sido capaz de llegar a ese punto. Pero en cualquier caso, convivo bien con esta idea, ¿no? Porque también y también ha habido épocas en tu vida que quizá yo desconozco más que no han sido solo éxito, ¿no? Que también has trazado un poco el camino hacia ahí. Entonces, ahora parece que todo lo que tocas se convierte en oro por tirar del clásico. Sí, o sea, ha habido mucho fracaso. Y yo he hecho música, la mayor parte de mi vida que he hecho música no ha sido exitosa. Esto me gustó mucho una vez que me lo dijiste, hablando de la peli que os comentaba antes, que potencialmente haré, que me decías tú, da igual si es mala, porque si es mala nadie se va a enterar, ¿no? O sea, porque nadie la va a ver. Es que, claro, o sea, esto es una cosa buenísima y en este momento en el que cada vez tenemos más información de lo que hace todo el mundo y es más fácil tener tus 5 minutos de gloria, pero es muy difícil hacer algo que trascienda, ¿no? Antes, o me imagino que en los pueblos, tú haces una gran cagada en tu pueblo, ¿no? La lías y todo el mundo se acuerda de eso. Pero en esta sociedad eso no sucede, ¿no? Entonces, cuando por tu trabajo haces algo que impacta, no es porque tuviste todas las oportunidades y hiciste algo mediocre y la gente 5 años después está diciendo, "Buah, ¿te acuerdas que sacó un disco en el pic de su carrera y ni fu ni fa?". Nadie se acuerda de eso. Entonces vivimos en una época en la que más que nunca te puedes permitir equivocarte. Es la única forma que tienes de hacer las cosas, de hecho. Entonces, sí. Claro, trasciende lo que realmente mereció la pena, ¿no? Pero claro, huelga decir que, por ejemplo, en tu caso que has hecho el madrileño, luego te ha costado quizá enfrentar ese nivel de éxito, ¿no? Es decir, ¿cómo reedito esto, ¿no? Sí. ¿O es que no has querido acercarte a la música porque estabas en plan, mira, ya... O sea, sin duda, enfrentarme a una idea de decir, no, es que ahora tengo que igualar el madrileño es complicada, pero por otro lado el madrileño también me dio esta sensación de decir, bueno, cálmate, ya no tienes que ir 24 horas al estudio y no tienes que hacerlo, sino ya lo has hecho, sí. Y ahora te puedes arriesgar a otras cosas, ¿no? Como ya estás certificado ahí y ahora no me hubiese atrevido a meterme a hacer una película si no hubiese estado como tranquilo en la parte de... Total. Bueno, ya de verdad ya eres músico, ya eres compositor, ya esto no es una gran mentira que todo el mundo un día se van a dar cuenta y van a decirte, sí. Te hemos pillado, pero eres mentiroso, ¿sabes? Y me van a pedir entrevistas diciendo, ¿cómo has conseguido engañar durante tanto tiempo a toda tu familia diciendo que eras músico? No, ahora ya es como, me lo tengo que creer, esto ha sucedido y ya puedo fijarme en otras cosas. Pero evidentemente, si tienes éxito en algo, luego te puede pasar esto que a mí me da pánico, ¿no? Que es como toda la vida ya ser el de piripipipipi. Sí, ¿sabes? Un poco la historia sorrentiniana esta de... Ser el Luisma, ¿no? Como, o sea, ¿cuándo va a ser más famoso Paco León que el Luisma, ¿no? Pues esto es una cosa que, claro, un éxito brutal conlleva esto. Total. Volviendo un poco a la dicotomía de la charla, ¿no? De confrontar el cine y la música, ¿qué sensaciones, o sea, son comparables, por ejemplo, el primer bolo del madrileño en Málaga y lo que se siente que el estreno de la peli? O sea... No, el cine es mucho más parco en emociones profundas y bonitas.
Yo, la emoción más fuerte que he tenido con el cine, o sea, la música te da constantes... es como una persona que te contesta. Y el cine es como... Menos estímulos de vuelta, ¿no? Menos feedback. Ningún feedback. O sea, yo no siento... Hombre, algo sí. Es como un momento muy... Esta cosa que decías hoy de... ¿no? Sí. No, es esta cosa que decías hoy de una relación larga que de repente tienes conciencia de todo lo que has construido hasta ese momento y dices, tienes una epifanía, ¿no? De sensación de, wow, ¿sabes? Mi vida tiene sentido por todo esto que he construido y he llegado hasta aquí. Y la música es un ligue de una noche de una persona que te gusta y dices así, dices, también le gusto. Y te das un beso, ¿no? ¿Y por qué mucho haces más... cine? Bueno, porque quiero construir una cosa, ¿no? Y mirar para atrás y sentirme... Pero o sea, con la música cualquier noche puedes hacer un tema que ni siquiera al día siguiente te va a gustar tanto, pero esa noche estás en esa historia y dices, ¡buah, esto me encanta! Y te sientes crecido. Y yo hay una cosa que hago mucho, que es que salgo del estudio, me voy a casa y si creo que lo que he hecho merece la pena, me pongo una copita yo solo y lo escucho. Y lo escucho 80 horas y escucho música que tiene que ver con eso y me veo vídeos de artistas que están vinculados a esa idea y me imagino yo haciendo un disco de eso y Sí. la historia del mundo ahí contemplada en esa noche. Es como haber creado fuego con 2 piedras y luego querer avivar la hoguera para que crezca a ver si hay algo, ¿no? Eso es. Sí. Y me paso y me tiro 5 horas después de haber estado en el estudio 10 o 12 y me paso 5 horas todavía dándole vueltas a eso, ¿no? Con el cine... O sea, yo recuerdo momentos de éxtasis muy al principio y en algún momento del rodaje, ¿no? Muy concretos, pero luego, digamos que con la obra ya un poco formada, es decir, cuando pasas a postproducción y empiezas a montar, solo recuerdo frustración, pánico... Verlo 1000 veces. Una sensación, claro, un hartazgo, una cosa que no tiene nada que ver con las otras sensaciones. Pero hay esos momentos de revelación. Yo me acuerdo un momento que me quedé solo en la oficina en Little. Además acababas de poner las lámparas. Sí, me acuerdo. Little es como un espacio, es un tercer o cuarto piso de una nave industrial y es un espacio bastante grande con luces en el techo, pues una luz blanca de trabajo, ¿no? Y Álvaro estaba muy obsesionado durante los primeros meses de que con esa luz no se te iba a ocurrir ninguna buena idea y que era una luz que esto parece una consulta de un psicólogo, no sé qué, parece que vamos a hacer cosas con las manos, aquí trabajamos con la cabeza, no sé qué. Entonces consiguió hacer una gran inversión para... Bueno, en aquel momento era gran inversión, sí. Hoy podemos decir que era nimia, ¿no? Claro. Pero compramos las lámparas, ¿no? de luz cálida, lámparas bonitas, puntuales en los lugares de trabajo, no sé qué. Y me acuerdo que era la primera noche que yo me quedaba en la oficina como trabajando largo, en el que veía la oficina y decía... Esto es un espacio impresionante, ¿no? Se veía más grande porque las luces puntuales. Y me acuerdo que había trabajado en el Edit durante muchas horas, luego tuvimos una reunión, luego un momento en el que no pasaba nada con un montón de gente invitada en la oficina, que suele pasar también, hablando con gente que no sabes por qué está allí. Y digo, no, me voy a quedar yo solo aquí y voy a ver una vez el Edit, ¿no? Por primera vez tenía más de 1 hora montado. Y me acuerdo ese momento como un momento de... Creo que yo me había olvidado algo en la OFI que tú encendiste con un mechero, que no es muy habitual en tu... Efectivamente. Y tuviste la gran epifanía, ¿no? Tuve el gran momento de decir, vale, todo lo que he hecho durante el último año y medio merece la pena, tiene sentido y estoy aquí por algo. Porque vi la película como si fuera un espectador, ¿no? La primera vez que la vi y casi la última y me emocioné. Hubo un momento, el momento de la Plaza Argel, que se me salió una lágrima y dije, Dios, por fin algo que me entrega este proyecto, ¿no? Y luego nunca hay una sensación así, ¿no? O sea, es como esa de clarividencia, ¿no? De ver lo que has hecho y de distanciarte y sentir lo que siente la gente cuando lo ve, ¿no? Luego hay un montón, lo que sí que hay es un montón de mañanas que te levantas y dices, acuérdate de ese día que se te salió una lágrima, estás en el mismo, ¿sabes? La gente no lo ha visto esa primera vez, hay alguien que va a llorar de esa forma que tú lloraste en ese momento, pero si no el resto del tiempo estás ahí picando piedra, hablando con gente sin parar, que no les importa tu peli, que están trabajando, y es bastante desesperante. ¿Alguna escena quizá en el cine que digas...
aquí veo la verdad, ¿no? O sea, hay momentos de ver la película, en mi caso, con la gente con la que he hecho la peli, ¿no? Porque encima, al ser documental, pues intervienes en la vida de otras personas. Y ahí sí que ha habido momentos de revelación de la primera vez que vi la peli con los padres de Yeray, pues eso fue una forma distinta de verlo. De hecho, la primera vez que la vi con María, la madre de Yeray, bueno, si no habéis visto la peli, ya está Max. en esa plataforma. Se puede ver. La primera vez que la vi con María y con mi madre. Y entonces yo estaba viendo la película, estaba viendo cómo María miraba a Yeray, cómo Yeray miraba a María y cómo mi madre miraba todo, ¿no? Y encima en la casa de María, allí en Alicante, en la Virgen del Remedio, y ese día vi otra cosa. No ves solo la película, ¿no? Ves más cosas de lo que has hecho y sí que hay momentos ahí más especiales, pero por lo general, como ese visionado el día en el que tú te dejaste 2 porros en la oficina que yo me fumé, jamás ha vuelto. Bien. Bueno, estoy viendo... bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo, ¿no? Porque me gustaría también indagar por cerrar el círculo un poco y verlo todo, ¿no? Como en la escritura, en el momento de la escritura, ¿qué cosas? Porque tampoco te he visto. O sea, tú estás escribiendo una serie... Hemos creado un equipo junto a, ¿se puede decir? Sí. Junto a Raúl Arévalo por un lado, Isaki Lacuesta y que son Iñaki e Isa Campos, que es el gran guionista, y Pucho en el frente de la escritura. Inicialmente también estaba yo, pero yo creo que no les convenció del todo lo que yo podía aportar al proyecto, o así yo lo sentí, entonces me salí, pero Pucho se quedó. Y has estado en una labor de escritor, ¿no? Metódico, en tu despachito de casa escribiendo. Sí. ¿Qué tal ese proceso? Igual de frustrante que... No, este sí ha sido un proceso mucho más didáctico porque realmente estaba con gente acostumbrada al guión y el guión tiene una parte como muy técnica, ¿no? No es como, he escrito esto que me encanta y es súper emocionante y tal. Bueno, eso son 3 páginas dentro de una estructura narrativa que son muchísimas más páginas y todo tiene que funcionar, ¿no? Y tienes que estar pendiente de mucho más... tiene una palabra que ellos, muchos más dispositivos, ¿no? Hablan de dispositivos. Que yo cuando dicen dispositivo me imagino una cosa que sirve para conectar el ordenador con la tele. ¿No? Y ellos lo hablan como de una especie de engranaje y de maquinaria interna del texto, que es el que produce la narración completa, ¿no? Dónde empieza el personaje y dónde acaba, cuál es el conflicto, dónde se desencadena, qué tramas secundarias, cómo se vinculan... Entonces, se vuelve técnico, ¿no? Y se vuelve una cosa técnica, ¿no? Y esto me ha gustado, pero sí que conlleva otro tipo de trabajo más formal y más de dedicarle horas, saber escuchar el feedback, ¿no? Es muy difícil también escuchar feedback en mi posición, ¿no? Como te cuesta, ¿no? Me cuesta mucho porque a mí normalmente nadie me dice... Te bailan el agua, ¿no? Sí, y todo es mucho más... como yo diga, básicamente. Sí, sí. Y claro, en este proceso no, y encima yo sabía que estaba en la posición de que lo que tenía que hacer era escuchar y aprender, no tratar de decidir si el personaje se peleaba, se moría o... Entonces ha sido muy difícil, pero muy, muy gratificante y también era un proceso que quería llevar a cabo, además con maestros, ¿no? Con gente que lo tiene muy masterizado, claro, en nuestro país. Luego ha habido otra etapa que lo estoy recordando ahora, mientras te veía, que tomaste de forma interina el liderazgo de nuestra empresa, Little Spain, como de la parte económica y financiera, porque básicamente no había nadie que lo hiciera y Pucho dijo, obviamente, esto se va a pique, entonces puso a disposición de la empresa como una figura de su equipo que se encarga de asesorar y etcétera. ¿Disfrutaste de la parte de negocios? ¿Te gusta? Tú has hablado mucho de los negocios en muchos temas antes, ¿no? Y de la parte financiera siempre te ha tirado un poco, ¿no? Sí. O sea, me gusta... ver a ver si podemos reducir los gastos generales, eso no me gusta. Ser el cost killer, ¿no? Claro, el cost killer no es mi misión. Pero sí que siento mucha satisfacción en cuando las cosas
El engranaje, ¿no? El engranaje. Cuando la cosa funciona, cuando tú sientes que está redondeada y para que esté redondeada tiene que poder vivir por sí misma y hay que... La realidad económica es igual de importante o más importante que el resto. O sea, no hace falta toda la inspiración todo el rato, pero comer sí hace falta, todo el rato. Entonces, ahí me parece que hay... que esa parte del éxito que tiene que ver con que tú no te tengas que dedicar a otra cosa que la propia cosa, es decir, Little Spain no tiene que ponerse a hacer vídeos corporativos ni, si nos hubiéramos degradado más, bautizos, bodas y comuniones, ¿no? BBC. Que no tenga que hacer esto porque la misión y la naturaleza de este colectivo es otra y realmente solo nos dedicamos a lo que realmente hacemos nosotros. Esa satisfacción, ¿no? Es como la cosa está acabada, ¿no? O sea, luego hay que seguir trabajando, pero... Y sí que hubo un momento de límite, ¿no? y de quiebra que tuvimos que... Sí, hemos sorteado como un par de quiebras, ¿no? 2 quiebras técnicas reales. Pero O sea, lo que pasa es que no hubo no había ningún proveedor que nos dijo... Sí. O cobro o cobro, pero estuvimos 2 veces, sí. Creo que eso nos ha unido, ¿no? Porque han sido momentos... Sí, era como el que se baje, o te bajas del barco o ya para toda la vida. Claro. Sí. De todas formas, según me cuentan, porque yo, claro, cuando hablan de números, como que a mí me meten en una especie de parque de bolas. Pero este año muy bien, ¿no? Este año, o sea, esto es un gusto... No sabéis. Le ha puesto 3 en 1. Sí, no, o sea, este año es maravilloso. También porque cuando uno la caga a nivel económico, normalmente no lo soluciona en el momento, ¿no? En el momento cree que lo está solucionando, pero todo es una proyección, ¿no? Y es como, el año que viene vamos a estar bien, ¿no? Pero bueno, pues ya ha pasado ese año que viene, el siguiente también pasó y ahora estamos en ese momento en el que nuestro trabajo ahora mismo no está pagando nuestros errores del pasado, sino que nos ayuda a invertir y a proyectar. Bueno, vas a hacer un cerramiento en la oficina idílico. No, claro, o sea, de las lámparas que comentaba antes ya hemos pasado a cerramientos y muebles brasileños de Brasilia de los 60. O sea, estamos en otro... Nada, un completo... Pero ahora que te veía hablando así, digo, ¿cuál skin o qué personaje te convence más, por ejemplo, de aquí a los próximos 10 años o 20, como un empresario tipo el lobo de Wall Street, Sorrentino o Julito Iglesias? O sea, si pudieses elegir uno, ¿por cuál irías? No lo sé, pero me gustaría que hubiese un nuevo skin. O sea, lo que me... Te cansan todos esos, ¿no? O sea, no, me gustan y los disfruto, pero sé que va a haber un momento en el que no aparezca ese nuevo personaje, ¿no? Y mi idea es como seguir encontrando como una nueva faceta que me lleve como un momento de estrés y que luego sea algo que se integre y que de alguna forma yo siento que he conseguido integrar, digamos, desde que empecé con 16 años, 17, a grabar en casa de Fabi. Creo que todo lo que he hecho más o menos puede ser una amalgama rara, ¿no? Pero digamos que todo está involucrado y que unas partes se relacionan con otras y que todo se alimenta, ¿no? O sea, para este nuevo, claro, oye, por un lado existe el personaje de Zetangana que no, aunque hayas firmado por Antón Álvarez la peli, tú seguirás siendo Zetangana. ¿Qué cosas le puedes o le quieres o sientes que hay que incorporarle, ¿no?, al nuevo Zetangana? Buena pregunta. Que estás hablando un poco de eso, ¿no? Me refiero como de detalles, ¿no? Matices, cosas nuevas, ¿no? Igual... Bueno, hay una cierta madurez que más o menos está alcanzada con el madrileño, pero que no es tal, ¿no? Porque el madrileño sigue siendo una cosa muy disruptiva, que es una cosa muy de la juventud, ¿no? Como, la gente, ¿no? La mayoría de mis oyentes ya son mayores de 25 años, que es como una franja clave, ¿no? Normalmente es como 18, 25, 25, 30 y pico, ¿no? Vamos, que ahora mismo la gente piensa que a partir de 25 ya eres como viejo o algo así, ¿no? Y como que lo otro es... pero ya mis oyentes están por encima de eso y la gente todavía me sigue diciendo, gente que prácticamente tiene mi edad o muy pocos más,
me sigue diciendo, bueno, a mí la música vuestra o como de vuestra generación, y yo, no, la que yo hago es la tuya. O sea, no son otros los que yo ya soy de... Pero la gente me sigue diciendo eso, ¿no? Porque hay una cierta idea en el madrileño que todavía sigue siendo disruptiva. Es como una música de jóvenes que ha conseguido conquistar a... Creo que hay una cierta... todavía me falta por alcanzar un cierto estatus de artista maduro respecto de la música que C. Tangana todavía no lo tiene. ¿Y te ves cómodo y con las herramientas para...? Porque tú muchas veces has hablado de que, pues lo que decías, un rapero a partir de los 30 y pico, no vamos a poner ejemplos por si luego esto sale por sitios, ¿no? Pero como que a veces es complejo, ¿sabes? Sí, es complejo. Tú ya no eres un rapero tampoco, pero a lo mejor sí que creo que quieres acomodar un poco esa etapa futura en algo que te pueda sentir cómodo, ¿no? Sí, como ¿qué puedo hacer que garantice que no estoy haciendo el ridículo? Exacto. Es muy difícil esto, y sobre todo cuando quieres hacer algo realmente con cierto punto de disruptivo, de original, ¿no? Siempre vas a tener que jugar ahí en esos términos, pero pues algo se me tendrá que ocurrir. Siempre. También qué ha pasado con los ciclos de la música, ¿no? Que todo sea... O sea, como el ejemplo de antes, ¿no? Julio Iglesias. O sea, que construye algo que muy a largo plazo como que se puede ir viviendo. A mí ahora que el algoritmo me lo nutre mucho, como entrevistas de Julio, digo, wow, qué personaje artístico de los pies a la cabeza y qué manera de con ese flow tirar toda la vida, ¿no? Y ahora parece que eso no se puede ya. No, o sea, creo que han cambiado todos los tiempos. De hecho, me sorprende cómo la estructura de promoción del cine no se ha adecuado para nada en eso y se sigue haciendo esta cosa de presentar la película un año antes en un festival y luego estrenas en cines y como te vaya mal, en 2 semanas ya estás fuera de los cines y luego hay que hacer como otras cosas. Pero la música es espectacular, es una inmediatez y un consumo absolutamente abrasivo. Que es, no sé, o sea, creo que también luego eso genera como un rebote, ¿no? El otro día Cañada, que es un amigo que tenemos común que se dedica al diseño... de interacción. Sí, un animal. Me enseñó un cuadro en el que estaba trabajando en el que decía que todos los avances tecnológicos que generaban como una velocidad brutal, ¿no? Internet, el avión, un dispositivo como el teléfono inteligente en manos de cualquier persona, no sé qué, cómo todos esos iban generando... Empezaba con la mensajería, el teléfono, ¿no? Cómo todo eso generaba una nostalgia sobre lo que antes costaba más tiempo, ¿no? Entonces, solventas como el problema, generas un modelo de sociedad distinto y la gente hace las cosas de una forma completamente distinta, pero eso automáticamente genera una nostalgia y una romantización de lo que pasaba antes, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el vinilo, ¿no? Si hablamos de la música, lo que pasa con la grabación en película ahora mismo y con que... más rápido, ¿no? Ya, como las Blackberries, no sé qué, tal. Todo eso ya parece como... Exacto. ¿No? Nostalgia, ¿no? Absoluta. Y yo creo que habrá un momento en el que se genere un impacto, un efecto rebote, ¿no? En esto que estamos viendo ahora de la forma de consumo de cultura, que es como... bueno, es que esta semana he visto 7 películas... una serie, he escuchado 2 discos, es imposible que dentro de un mes te acuerdes de nada de eso. Tu cerebro es incapaz de hacerlo, ¿no? Antes, siempre se pone el ejemplo este del CD, ¿no? Antes te comprabas el CD y te lo escuchabas entero varias veces. Varias veces entero de principio a final, sin hacer otra cosa. Esto casi todas las personas que estamos aquí lo hemos hecho alguna vez si os habéis comprado algún CD en vuestra vida. Y luego de repente cuando creces dices, ¡buah! Es que este CD era mi favorito, no como el de ahora. Bueno, si te parases 5 minutos a escuchar la canción entera, a lo mejor te podría gustar, pero claro, es que es imposible. Y es muy difícil generar también este tipo de como experiencias en las que uno quiere recrearse y que luego tienen un significado en su vida y que permanecen, ¿no? Ahora, ¿por qué? O sea, digo, por lanzar un poco de luz en nuestro futuro, ¿no? Porque... Si nadie va a escuchar la música y nadie va a ver el cine, ¿qué hacemos? O sea, la cosa es que hay más consumo que nunca.
O sea, la gente escucha más música que nunca y ve más películas que nunca. Sí, pero no hay autores, ¿no? Es como TikTok, que para mí TikTok representa mucho la desaparición del creador un poco, ¿no? Es como, es parte de la amalgama de contenido de un stream concreto de un momento, ¿no? Pero no se identifican casi ningún creador por encima de la corriente del momento, ¿no? Yo creo, ahí sí que entiendo que formamos parte. Sí, o sea, creo que se disuelve la obra, se disuelve en la plataforma o en, ¿no? Esta cosa de ponerle en inglés que utilizan las marcas, le ponen ing al fondo y entonces hacen un verbo nuevo, ¿no? Y se inventan todo, todas las cosas que ya existían, ¿no? Jugar, pues ahora ya no es jugar, es gaming. O sea, ya teníais un verbo para decir jugar y habéis utilizado la palabra juego para hacer otro verbo para poder vender una cosa, ¿no? Como eso en la parte de la cultura sucede, ¿no? Que tú lo que haces es, pues eso, ver Netflix o poner un poco o pinchar, ¿no? Sí. Pero la obra aparece como desaparece dentro de esa amalgama y claro, no tienes experiencias como de viste una película, yo cuando era pequeño y entré en la sala 25 de Kinépolis por primera vez en mi vida a ver bichos. Bichos, lo sabía. A ver bichos, pues tuve una experiencia increíble, espectacular y no sé, cuando me compré una cartera de Michael Jackson en un verano, en un mercadillo, pues tuve una experiencia concreta de que yo estaba vinculado a algo, tal, claro, ahora es imposible, es muy difícil generar una experiencia real de contacto con algo cultural que te cambie y que recuerdes. Sí, cultural sí, quizás sea momento para lo sensorial, ¿no? A mí me ha pasado de decir, he estado súper expuesto viendo con el móvil 1000 emails, no sé qué, y de pronto he estado fuera y de pronto me ha dado el sol así un rato y digo, wow. ¿Sabes? Sí. Me había olvidado de esto, que es completamente lo esencial y lo primero, ¿no? Y como en línea de esto hay mil cosas, ¿no? Que a lo mejor en momentos más de relajo, de verano, etcétera, vuelven, pero como que se nos han olvidado de alguna forma. Sí, yo este ejemplo con la música lo pongo mucho con el fenómeno que sucedió con el Tiny Desk, ¿no? Que Sí. cómo las generaciones jóvenes se sorprenden de escuchar a alguien cantar en directo y tocar la guitarra, ¿no? Como una cosa, como una locura, ¿no? Claro, la locura es que la música esté contenida en gigabytes, ¿no? Y que eso se reproduzca a través de un sistema súper complejo en tu oído y que nadie más lo escuche y que tú vayas por la calle en otra, ¿no? O que un tío te esté hablando. Pero claro, de repente... La locura es a lo que estás habituado ahora mismo. Claro, de repente un tío toca la guitarra y lo cantas y lo ves en directo y es como impactante, ¿no? Sí. Pero claro, pues sí, es esta locura, ¿no? Que de repente la forma de vivir se convierte en algo antinatural y lo completamente natural es disruptivo. Totalmente. Querido Pucho, seguiría hablando contigo. Tenemos ya, me mandan por aquí por el pinga que ya hemos llegado a la hora de nuestra charla. Ok. Y que hay un hueco reservado para que la gente nos haga preguntas, especialmente a ti, que eres hoy el frontman, habitualmente también. Genial. Y nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado.